Saludamos a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, él es internacionalista y también ex canciller de la República, para poder hablar de esta mirada, nuevamente Europa hacia la Unión Europea, hacia América Latina, la región. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar con el tema de este cambio, ¿no?, de la política de la Unión Europea de mirar ya hacia América Latina. Bueno, fíjate, dices muy bien, la idea de que Europa vuelva su mirada sobre América Latina tiene que verse desde una perspectiva positiva. En verdad que la historia de América Latina y la Unión Europea es de concomitancia. No hay que olvidar que el descubrimiento de América produjo este sincretismo cultural, económico, racial, es decir, transversal. Entonces, América Latina y la Unión Europea tienen historia de vinculación, de contacto en el gran proceso del virreinato. Y esto es bueno decirlo porque están los fundamentos de lo que hoy significa acercar otra vez la Unión Europea a América Latina o viceversa. Por ejemplo, en la movilización del mercantilismo, del monopolismo, del intervencionismo, que fueron las bases de la economía del virreinato, ¿no es verdad?, entre el Nuevo Mundo, así se llamaba América, y la entonces península ibérica al comienzo y luego toda Europa. Entonces, ahora que hemos tenido ya experiencia de relacionamiento internacional hasta hace 8 años, como muy bien han anotado, la vinculación de la Unión Europea con América Latina ha estado fortificada sobre la base de intercambios. ¿Qué tipo de intercambio? Fundamentalmente de materias primas. Eso es cierto. Y creo que la experiencia de una América Latina llena de recursos, cuantos quisieran tener lo que tiene nuestro continente, apetecido por la Unión Europea. Y entonces, claro, ahora es bueno que en este nuevo proceso de acercamiento, lo ha dicho el propio Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, pudiéramos tener no solamente la entrega que corresponde, ¿no es cierto?, dentro de nuestro volumen de recursos naturales, sino también la respuesta con tecnología, la respuesta con el proceso que le permita al Perú industrialización. Paola, creo que por allí es que debemos apuntalar y vamos dejando de lado esta tradición regular que hemos tenido por años, décadas y hasta por siglos, de solamente llevar a Europa ratios esencialmente de recursos naturales que tanto necesita, por supuesto, Europa, en la idea de esta interdependencia que marca la pauta de la relación de América Latina con la Unión Europea. Miguel Ángel, usted sabe que la Unión Europea ha estado más preocupada de temas de su vecindad, los problemas en África con la presión migratoria, de los problemas de los conflictos en el Medio Oriente. Entonces, América Latina ha estado un poco dejada de lado. Ahora estamos en un contexto distinto, en una competencia hegemónica entre China y Estados Unidos, y hay otros factores importantes que condicionan la política de Europa de cara a la región. Pero ¿qué factores cree que consideran que haya habido este viraje de la política exterior común de la Unión Europea de cara a la región? ¿Qué hace que presten más interés ahora? Muy interesante la pregunta, Jorge. Le agradezco por ello, te agradezco por ello, porque en verdad tenemos que ser realistas. A la Unión Europea en los últimos tiempos no le ha ido tan bien como hubieran querido. Para empezar, nada más el Reino Unido sale de la Unión, que es clave, ¿no es cierto?, en la fortificación de lo que fue la Unión Europea desde los tiempos del Benelux, el Tratado de Roma, Maastricht, etcétera. Salen el famoso Brexit, ¿no es cierto?, y eso pareciera haber hecho cojear a la Unión Europea. Su relacionamiento con otros espacios gravitantes, como muy bien lo has dicho, es el caso de Rusia, es el caso de China, etcétera. Bueno, ha creado a la Unión Europea una suerte de hallarse en el medio, buscando salvavidas incluso por su propia crisis europea del año 2008. Entonces,
tampoco es que sea una Unión Europea empoderada. Por alguna razón ha permitido que países como Perú pudieran llegar hasta Europa, sus nacionales, nosotros, por pernoctar un tiempo corto, porque necesitan movimiento, necesitan fluidez, necesitan intercambio. Entonces ahora las cosas han cambiado. Ya no estamos en los tiempos de la Unión Europea relacionada con América Latina, fundamentalmente de colaboración y de cooperación. Esos tiempos están cambiando. Ahora están en una relación más, diría yo, horizontal, de coordinación. Mira cómo cambia. Una Unión Europea que ayudaba mucho en préstitos, venían aquí, reparaban espacios importantes históricos de los países. El apoyo de la cooperación española ha sido extraordinario. Era cooperación y colaboración. Ahora fundamentalmente de coordinación. Los tiempos cambian. Tampoco es que América Latina, digamos, esté en la panacea de su proceso, pero es evidente que hay cambios cualitativos que son también consecuencia, Jorge y Paola, del proceso que acaba de producir la pandemia de la cual ya estamos saliendo. Así es, un tema también es la guerra, la invasión de Ucrania, que ha también limitado a Europa de recursos que tiene América Latina. Estamos hablando no solamente de recursos naturales, de verduras, frutas, sino también, por ejemplo, el litio, ¿no? Bruselas ya tiene un acuerdo con Chile por ese recurso. Entonces ya es una región en la cual la Unión Europea también había descuidado un poco en los últimos años. Sí, a eso me refiero cuando hablo también de recursos naturales, me refiero a los recursos minerales, lo que la naturaleza les da. Cuando te refieres al litio, en verdad todos quieren litio. Y América Latina lo tiene Chile, lo tiene Bolivia, lo tiene Perú, y el litio fortifica, evidentemente en el mercado es apetecido, es base no solamente para desarrollos tecnológicos, también hay que decirlo para la otra tecnología, la tecnología militar, para muchos procesos de alzada para los países. Y claro, la Unión Europea necesita revitalizarse para posesionarse en un sistema internacional bastante movilizado, muy bien dicho, por la guerra de Rusia contra Ucrania, por supuesto, decía yo también la pandemia y otros procesos exógenos que van apareciendo y que han vuelto vulnerable al relacionamiento internacional. Yo soy un convencido de que este nuevo encuentro que se avisora para la Unión Europea con América Latina será expectante, será de mucho optimismo para estrechar, para vincular, para acercar a nuestras dos regiones, una prometedora como sigue siendo América Latina desde una perspectiva histórica y otra revitalizadora como es la que se espera para la Unión Europea, donde está la cuna, ¿no es cierto?, del conocimiento, de la cultura, esto que aprendimos en el denominado mundo de Occidente, que nos atrapó por más de 2000 años, para nuestra buena suerte, en la medida en que el sincretismo siempre es bueno para los pueblos. Miguel Ángel, vayamos a la agenda de la región, ¿no? Tenemos una realidad compleja porque procesos de integración como la Comunidad Andina o Mercosur están estancados. El UNASUR está en un punto en el que hay interrogantes sobre si va a seguir, a pesar de que Lula da Silva quiere impulsarla. La CELAC no es un proceso de integración, sino un proceso de coordinación intergubernamental en la que no hay cesión de competencias, ¿no? En esas circunstancias, ¿cómo se para la región frente a un proceso de integración con sus problemas como la Unión Europea? ¿Cuál debiera ser la estrategia de relacionamiento partiendo de la lógica en que en América Latina no existe un proceso de integración que abarque a todos los países? Bueno, allí entonces tendríamos que volver al enfoque desde la otra mirada, es decir, desde América Latina, y allí sí quienes cojean somos nosotros. En América Latina, si hay algo que nos ha faltado es la cohesión
histórica, la cohesión reciente. Somos países todavía en construcción, con instituciones todavía también en construcción. Hay dictaduras, hay gobiernos democráticos de izquierda, de derecha, sus movilizaciones gubernamentales no son continuas. Entonces, frente a una Europa, vieja Europa, estable, por más que haya conflictos, es estable, ¿no es cierto?, con un proceso con criterio diferenciado. Entonces, eso evidentemente nos muestra una vulnerabilidad manifiesta. No tapemos el sol con un dedo. Y América Latina, que ha tenido procesos históricos con caudillismo, eso ha frenado que los bloques puedan encontrar ratios de integración. Por ejemplo, el caso del UNASUR, que hoy quiere ser revitalizado por Luis Ignacio Lula da Silva. Yo sigo creyendo que en verdad es la agenda personal de Luis Ignacio Lula da Silva y no este proceso de integración, para que veamos cómo los caudillismos penetran y no permiten estos niveles de sociedad, de asociación. Y lo segundo tiene que ver un poco con la confianza. Hay desconfianza todavía en sectores, no digo todos, europeos, sobre algunos procesos de comercio. Por ejemplo, el tema del ganado, del vacuno que llega a Europa. Ha habido ciertas reticencias en el caso argentino, en el caso paraguayo, en el caso uruguayo. Y entonces, claro, eso, digamos, no ha permitido esta cierta dualidad de confianza que es fundamental para la integración. Los procesos de integración demoran, no debería serlo. El caso de la Unión Europea, el Benelux, los años 40 hasta llegar a la Unión Europea, les ha costado mucho. Nosotros todavía, tengo que decirlo y con realismo político, estamos en una etapa de esfuerzos, seguramente con buena fe, pero todavía nos falta encontrar esa sinergia de vinculaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que le planteé al entonces presidente Castillo la posibilidad, la necesidad de que haya un encuentro, una cumbre de países del Mercosur con los de la comunidad andina. Y cuando lo planteé todavía había cierta mirada, digamos, de incredulidad, pero es que es la forma de crear espacios para luego juntos mirar el sistema internacional. Nos falta todavía esa mirada unívoca donde dejemos el proceso de ideologización que interviene. Ahí está la Alianza del Pacífico, que es otro mecanismo, ¿no es cierto?, de vinculaciones recíprocas en temas económicos para evitar aranceles, etcétera, y para proyectarse, pero que también tiene su cuota de ideologización que, con la que ha venido penetrando en los últimos tiempos e impacta, versus a una Unión Europea que yo más bien diría ha madurado muchísimo, ha crecido muchísimo, tiene instituciones muy sólidas. El Parlamento Europeo coadyuva y está muy pegado a las decisiones que haya en Bruselas para con el marco de la Unión en el mundo entero. De hecho, van a tener una participación activa el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y las demás instituciones en este próximo encuentro que ya se está creando para que América Latina y Europa estén juntas. Mientras nosotros todavía en nuestra América Latina seguimos sumergidos, hay que decirlo también, en actos más bien unilaterales. Queremos mirar el mundo solos y eso no es bueno porque ya tenemos grupos compactos hechos sobre los que hay que andar. El sistema internacional del siglo XXI, Paola, Jorge, es de bloques, ya no es el de sistemas de relacionamientos unilaterales. Eso no digo que haya acabado, digo que la circunstancia del mundo requiere que haya este tipo de vinculación más grupal, de equipo, de bloque, como se mira el mundo geopolíticamente. Claro, y además en los cuales, si bien hay el esfuerzo, se quiere, en la próxima reunión de Bruselas se busca acuerdos, pero también es el factor político en América Latina es importante. Había muchos cambios en los últimos 8 años también para lograr una estabilidad. Sí, en verdad que los cambios
son parte de la ciclicidad, Paola, de las relaciones internacionales. En otras palabras, para que la gente que nos ve y nos escucha, hoy pueden haber gobiernos de izquierda y eso no debería, digamos, alterar en una sociedad de avanzada, digamos, las proyecciones. Mañana habrán de derecha. El problema es que cuando hay gobiernos de izquierda, luego vienen los de derecha y así sucesivamente, la penetración de la ideología y otros factores exógenos van desvirtuando estas miradas, digamos, alzadas, superiores, inmutables que deben tener los estados. Por ejemplo, si hay algo que adolece a América Latina, a mi juicio, es que sus países no practican realmente políticas de Estado que le permitan, cuando se junten con las demás políticas de Estado de los países, tener una visión más de compacto en el sistema internacional. Los europeos en eso han avanzado y mucho. Y tal es así que hay actos solidarios. Acuérdense ustedes conmigo, la crisis griega de hace algunos años que iba a generar una mayor en el sistema fue neutralizada, una suerte de control de daños por las iniciativas alemana, española, francesa, cuando se tiene una visión de compacto y se cree firmemente que cualquier situación, cualquier circunstancia de vulnerabilidad puede afectar a todos. Eso, la verdad que a nosotros todavía nos falta construir. Somos una sociedad latinoamericana, nos guste o no, todavía en esa dinámica de construcción. Muy bien, muchísimas gracias pues a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, bueno, internacionalista y también ex canciller de la República. Gracias por estar en Geomundo. Gracias a ustedes, Paola, Jorge, muy amables. Muchas gracias. Muy bien.